Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Para comenzar con esta actividad, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio juntos. Vamos a imaginar. Imagínense que están dentro de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, y están flotando a causa de la ausencia de gravedad que se experimenta ahí arriba, pero llega un punto en el que a ustedes les da hambre. Y bueno, para saciar su hambre, deciden que es buena idea consumir o comer una galleta que tenían en la mano. Al momento de que ustedes muerden esta galleta, esta desprende partículas, es decir, migajas, que salen y vuelan hacia los controles del módulo, ocasionando problemas. ¿Cómo hacen los astronautas para que este tipo de situaciones no afecte su estadía en el espacio? ¿Cómo hacemos nosotros para diseñar alimentos que sean funcionales y que sean posibles de consumir en entornos con microgravedad o gravedad cero? ¿Y qué tecnologías empleamos para que estos contengan la mayor cantidad de valor nutrimental que estos tendrían aquí en la Tierra? Esas son algunas de las cuestiones que estaremos hablando el día de hoy. Acompáñenme a ver todas las cosas que he preparado para ustedes en esta pequeña ponencia. Hablando un poco de mí, vengo en son de paz, soy Eduardo, aunque ustedes pueden llamarme Lalo, Arteaga. Me encuentro cursando en estos momentos el quinto semestre de la Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, el cual está afiliado al Tecnológico Nacional de México. Soy activista ciudadano social y ambiental, además de llevar alrededor de 4 años en la docencia, por lo cual es bastante probable que alguno de mis estudiantes o alguno de mis alumnos estén conectados en este momento, así que me lo confirman por el chat de ser así. Y una vez entrando en materia, ya podemos hablar un poquito más, con un poquito más de confianza, ¿no? Quiero dejar en claro algunos conceptos que van a ser útiles a lo largo de esta presentación. El primero que quisiera presentarles es este, el de alimento. Se considera alimento a todos los productos que ingerimos para nutrirnos. Ok, la nutrición es parte esencial del metabolismo, definiendo metabolismo como la absolutez de las reacciones químicas que ocurren al interior de un organismo vivo. La nutrición es la encargada de obtener energía, materia para el desarrollo y componentes de regulación para el organismo en el que ésta se esté llevando a cabo. En nuestro caso, como somos organismos pluricelulares, es decir, compuestos por muchas células, tenemos sistemas digestivos que se parecen al que están en el diagrama de ahí, de la presentación. Se compone de diferentes cavidades, de diferentes bolsillos, si quieren llamarlos de alguna manera, que se encargan de llevar a cabo una degradación, llamémosla seccionada, de los alimentos. Entonces, en el momento en el que algo entra en nuestro sistema digestivo, este comienza a sufrir degradación, como ya les dije, que no es más que el rompimiento de las moléculas que lo conforman, llevando así a la generación de energía. Ahora, las moléculas de las que nos alimentamos las podemos separar en diferentes tipos. Ahorita les voy a presentar algunos de ellos, como los carbohidratos, que su principal característica es estar compuestos principalmente por agua y átomos de carbono, que los podemos encontrar fácilmente como en forma de azúcares, como el almidón, la sacarosa, la fructosa y todo lo que termine en osa, la lactosa, dentro de nuestros alimentos. Y su función en el organismo es proveerlo de energía volátil, energía que se quema rápido, por llamarlo de alguna manera. A todo esto, la energía que nosotros consumimos y que es producida por nuestro cuerpo, la solemos medir en calorías. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Después están las proteínas.
Las proteínas las podemos seccionar en dos grupos grandes, las proteínas estructurales y las proteínas funcionales. Las proteínas estructurales se encargan de construir nuestro cuerpo. Estas son las que se encargan de darle estructura a nuestro organismo y a nuestros órganos, por ejemplo. Mientras que las funcionales, pues, son aquellas que intervienen en el metabolismo del resto de moléculas que se encuentran aquí presentes. Por ejemplo, en el caso de las enzimas, que son este tipo de moléculas que son proteínas funcionales, hay una que se encuentra en el interior de nuestra saliva, que cuando un pan, por ejemplo, o una galleta, entra en contacto con nuestra saliva, comienza a degradarla, eh, comienza a degradar las moléculas de almidón que se encuentran en el alimento, que en este caso la enzima se llama amilasa, porque sintetiza el almidón. Y comienza a trabajar con este de manera que lo va degradando para que cuando llegue a nuestro estómago, a nuestros jugos gástricos, esta pueda ser digerida o degradada de manera más sencilla. También hay, estos es común encontrarlos en alimentos de origen animal, como los que están ahí en el dibujo. Sin embargo, también tenemos lípidos, los cuales, así como las proteínas, tienen funciones tanto estructurales como funcionales. De manera estructural, los lípidos son aquella energía de reserva que comenzamos a quemar cuando se nos acaban los carbohidratos disponibles en nuestro cuerpo, y también son reguladores térmicos, son esa chaqueta contra el frío natural que nosotros tenemos. Y los lípidos funcionales son aquellos como el omega 3 y el omega 6 que se encargan del desarrollo neuronal. Y las vitaminas y minerales son otro tipo de compuestos bastante variados que podemos encontrar en los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, que ayudan a la síntesis de diferentes tipos de alimentos, así como las enzimas, ¿no? Son nutrientes que no encontramos de manera natural en los animales, entonces tenemos que obtenerlos de alimentos de origen vegetal. Y aquí hay una molécula que nosotros conocemos de mejor manera, yo creo de manera más general, sin tanta ciencia detrás, que es el agua. El agua interfiere en la inmensa mayoría de reacciones químicas biológicas que se llevan a cabo en el organismo. Entonces es también importante señalar que en un entorno donde no tenemos agua de manera natural, como lo es el espacio, pues tenemos que encontrar la manera de usar esta de manera más eficiente, ya que el agua es el líquido vital, es el líquido primordial de la vida. Entonces los astronautas tienen que atesorarla en entornos fuera de la Tierra donde no hay altas concentraciones de esta libres. Entonces, ¿qué problemática podemos encontrar a la hora de hablar de alimentos espaciales? Ya vimos una pequeña introducción a la problemática del consumo. Los astronautas necesitan consumibles que sean de fácil acceso y que pues estos no entorpezcan el desarrollo de sus actividades, como el ejemplo de la galleta. Aunque también hay otros dos tipos de problemas, como el transporte, es decir, de qué manera viajan estos alimentos de la Tierra al espacio, y la conservación, cómo podemos aumentar su vida útil. Vámonos por partes. Con respecto al transporte, es necesario transportar la mayor cantidad de alimentos utilizando el menor espacio posible. Es decir, que hacer que alimentos que pues generalmente son grandes se achiquen o se compacten para que estos puedan viajar, que podamos transportar una mayor cantidad al espacio. Con respecto a la conservación, bueno, pues existen microorganismos que degradan las estructuras químicas de los alimentos y muchos de ellos tienen efectos nocivos para la salud. Ellos tienen su propio metabolismo y curiosamente también se alimentan de nuestros alimentos. Entonces, es necesario reducir la carga microbiana o la carga mmm, bacteriana de los alimentos que van al espacio para que estos puedan conservarse por mucho tiempo, ya que recordemos que en el espacio no existen refrigeradores convencionales como los que tenemos en nuestra casa. Y, de nuevo, el problema del consumo.
¿Cómo aprendimos o de qué manera solemos arreglar estas tres problemáticas? Fácil, con 4 métodos simples de conservación de los cuales les voy a hablar ahorita. El primer método de conservación del que les quiero hablar, o los primeros dos, tienen un principio químico bastante sencillo. Sencillo de explicar, porque en la práctica es algo complejo, el cual es extraer el agua de todos los alimentos que entran dentro de los viajes espaciales. Por ejemplo, tenemos dos prácticas como la deshidratación y la liofilización, o deshidratación en frío también se suele llamar, que se encargan de retirar todo el agua de los alimentos y compactarlos. De una sandía de este tamaño, enfoca la cámara, de este tamaño podemos obtener, no sé, alimentos o pastillas que estén compactadas y cuando se les retira el agua pierden peso. Por lo cual, en vez de mover una sandía de este tamaño en un viaje espacial, yo puedo mover 10 sandías de tamaño reducido, lo cual también nos ayuda a transportarlas. Y estando en el espacio, la comida deshidratada y liofilizada se rehidrata. En un momento hablaremos de eso, qué tecnología se utiliza para rehidratar la comida, es decir, volverle a insertar agua. Bueno, estas dos tecnologías las solemos utilizar. Otra manera de la cual nos encargamos de que nuestros alimentos espaciales se conserven es matar directamente a los microorganismos que se encuentran dentro de estos, como con la termoestabilización, el cual simplemente es calentar de manera controlada la materia dentro de un recipiente, obteniendo un resultado similar a la pasteurización. Es decir, matamos microorganismos utilizando el calor. Y por último, el último método de conservación que es común encontrar dentro de la comida espacial es la irradiación. Que no, por más de que suene extraño, la comida no se vuelve radiactiva, pero sí atacan estos alimentos con cierto tipo de radiación ionizante que termina eliminando a los microorganismos en un 98-99%. ¿A qué queremos llegar con esto? Que con este tipo de técnicas solemos deshacernos de este tipo de problemas. Si yo tengo una manzana que quiero llevar al espacio o que un astronauta requiere del contenido nutrimental de la manzana, al yo deshidratarla, por ejemplo, quitarle el agua, estoy asegurándome que esta manzana va a llegar con la menor carga microbiana posible, ya que estoy empleando un método de conservación. La voy a transportar de manera eficiente porque en el espacio donde había una sola manzana, ahora pueden caber otras 3, por ejemplo, y será un alimento que estará apto para el consumo, es decir, que estando en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, no entorpecerá al desarrollo de las actividades. Un poco de historia. Hablemos acerca de la historia de los alimentos en el espacio. Como sabrán, el hombre lleva décadas intentando alcanzar límites por encima de los cielos. En este caso, en las misiones Mercury y Gemini, en específico en la misión Mercury Atlas 6, fue la primera vez en la que se consumió un alimento fuera de la Tierra. Antes de que esto sucediera, los científicos estaban indecisos porque creían que la ausencia de gravedad pues afectaría la manera en que el cuerpo asimilaría todos estos alimentos. Sin embargo, John Glenn fue el primer astronauta en comer un puré de carnes y vegetales fuera de la Tierra. Se comía en tubos similares a los de pasta de dientes o cubos comprimidos, como se puede apreciar en la primera imagen de ahí. Entonces de ahí viene el mito de que los astronautas consumen pasta de dientes. Eso no es dentrífico en toda la extensión de la palabra, pero sí se utilizaba ese método de envasado para transportar alimentos a misiones espaciales. Después con el programa Apolo fue donde comenzaron a implementarse las comidas liofilizadas, como les dije, deshidratadas por congelación, gracias a un pequeño truco químico que se llama sublimación, pero eso es algo un poquito más complicado de explicar. Entonces,
Para comer comida liofilizada o previamente deshidratada, solo es necesario aplicarle agua, como les dije. Es decir, que nosotros aquí en la Tierra les extraemos el agua de estos alimentos para transportarla de manera eficiente, hablando de los alimentos obviamente, y son llevados son transportados a su punto de interés en el espacio para posteriormente volver a ser rehidratados utilizando equipos especiales por los astronautas. Y por primera vez, hablando un poquito otra vez de John Glenn, en el 1961, que fue esta misión del programa Mercury, bueno, pues él dijo que los alimentos en tubos de pasta de dientes eran poco apetecibles. Sin embargo, con las tecnologías empleadas en el programa Apolo, pues los astronautas tendieron a disfrutar un poco más las comidas hechas deshidratadas, ya que pues eran fáciles de consumir. Ahora, los astronautas por primera vez tuvieron el acceso a diferentes tipos de comida que en otras épocas a lo mejor no se tuvieron presentes, como carnes, sopas y hasta postres, como gelatina. Y por último, en la década de los 80s y los 90s, los alimentos ya se presentaban en bandejas modulares que podían calentarse de manera automática y se comenzaron a implementar utensilios de cocina más tradicionales como cuchillos, tenedores y cucharas. Entonces, si vemos, el ser humano ha ido evolucionando en su manera de consumir alimentos en el espacio, de manera que cada vez lo hemos hecho de manera más eficiente y cómoda para los astronautas. En la actualidad se incluyen frutas frescas y tortillas de harina como una opción alterna al pan, ya que esta no suelta migajas, como en el ejemplo de la galleta. Aquí podemos ver un poquito del menú espacial que se utiliza hoy en día, que incluye incluso algunos postres como chocolates, y ahí podemos ver también algún tipo de ensalada que se encuentra deshidratada. Las galletas también son una opción, solo que consumiéndolas con cuidado. Y obviamente las galletas pues no se rehidratan a la hora de entrar en el espacio. Los alimentos se encapsulan o se mantienen dentro de estos empaques sellados herméticamente, es decir, que para mantenerlos utilizables, se utiliza una tecnología de empacado al vacío, en donde absolutamente todo lo que sea ajeno al alimento, incluyendo el aire, se va hacia afuera del empaque. Y si podemos apreciar en esa bandeja, también, como les dije, se tienen presentes utensilios magnetizados y los alimentos se suelen adherir a las mesas con velcro para que, debido a la acción de la gravedad cero, pues estos no salgan desprendidos en el espacio, en el interior de la cápsula. Ahora, hablando un poquito de la tecnología que se emplea para todos estos alimentos, me gustaría recalcar dos clases de equipos. El primero es el Water Recovery System, o WRS, que se encuentra en la Estación Espacial Internacional, EEI, como les había mencionado, que lo increíble de esto es que se encarga de captar toda el agua que utilizan los astronautas y reutilizarla. Es decir, que desechos, incluso la orina, pasa por este sistema de filtros especiales para que salga de nuevo potabilizada y que pueda utilizarse las veces que sea necesario hasta que llegue el momento en cambiar el filtro y que esto siga funcionando. Entonces, es una de las maneras en las que el ser humano se las ha ingeniado para sobrevivir en entornos espaciales. Y el segundo equipo del que les quiero hablar es el del Food Rehydration and Heating Unit, que en este caso está compuesto por esa manija especial que tenemos ahí y esos dos botones blanco y azul que se ven en la imagen, que básicamente es una trampa especial en la que se insertan los empaques deshidratados y por medio de inyección de agua caliente o fría, estos son rehidratados. Dentro de esta unidad también se tiene una parte de calentamiento y otra de refrigeración. Es decir, que cuando nosotros tenemos una bebida empacada en la Estación Espacial Internacional, nosotros podemos ponerla
en un refrigerador especial de este tipo para que ésta pues se enfríe. O si, en el caso de bebidas calientes como el café, se les puede inyectar al café liofilizado agua caliente para que pueda utilizarse. Obviamente esto consumiéndose de manera cuidadosa para que no afecte a ninguno de los equipos dentro del entorno espacial. Son dos técnicas de conservación y de reutilización de recursos que hemos estado empleando en las últimas décadas. Esto es una aplicación bastante valiosa de la ingeniería en el espacio, la ingeniería en alimentos. Ahora, a lo largo de los años se han estado desarrollando alimentos que duren varios años sin refrigeración y que también puedan llegar a cultivarse en el espacio, como lo podemos ver en esta pequeña galería que preparé para ustedes. A final de cuentas, el afán del ser humano por tener las condiciones similares a las de la Tierra en el espacio, pues nunca va a acabar. De hecho, en el 2015 se consumió por primera vez lechuga roja que fue cultivada 100% en el espacio. Es decir, que ya esto es una realidad, esto es viable. Es posible que cuando lleguemos a explorar diferentes planetas como Marte, por ejemplo, que tiene condiciones similares a las de la Tierra, logremos hacer que nuestros cultivos crezcan y así poder sembrar y cultivar especies de interés como lechugas, como diferentes tipos de hortalizas, de tubérculos, entre muchas otras cosas. Por el momento, esto que les muestro en las imágenes puede resultar bastante, pues, fantasioso, pero en un par de años, en un par de décadas, no dudo que el ser humano llegue a este punto en el que podamos replicar nuestros avances aquí en la Tierra en otros planetas, así como en las estaciones espaciales con las que contamos. Ahora, ¿para qué han servido todos estos avances tecnológicos? Bueno, pues no solamente para empleamiento en misiones espaciales, sino que al conocernos en el espacio nos conocemos mejor aquí en la Tierra. Por ejemplo, el empleamiento de alimentos deshidratados y liofilizados ha ido en aumento desde que se vio que era una manera eficiente de conservarlos, así como la empleación de equipos de refrigeradores cada vez más sofisticados que ayudan a medir la humedad, por ejemplo, presente en los alimentos, para así reducir la carga microbiana que estos puedan llegar a tener. Y incluso de lo que les hablé hace un momento acerca de la agricultura espacial, pues estas técnicas han ido implementándose en entornos con poca agua disponible, como en zonas áridas de nuestro planeta, para que así se puedan hacer crecer diferentes tipos de hortalizas en esta. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo en esa imagen. Entonces, es importante recalcar la importancia de los alimentos en nuestro día a día y también dentro del espacio, porque recordemos que sin alimentos ninguno de nosotros puede sobrevivir. La carrera espacial en los años 60 dejó como, pues, avances tecnológicos un sinfín de cosas, entre ellas las tecnologías de conservación de alimentos que incluso hoy en día empleamos en nuestros hogares. Y un dato curioso que me gustaría compartirles es que los astronautas escogen cuáles son sus alimentos favoritos para que en base a estos se les arme un menú personalizado de las cosas que van a poder consumir en el espacio. En su caso, ¿qué tipo de comida les gustaría llevar a una misión espacial? Imaginemos que, no sé, alguno de ustedes que está ahí en la audiencia, pues quieren viajar a Marte, por ejemplo, van a ser colonizadores de Marte. ¿Qué alimento les gustaría llevar? Puede ser alguna fruta, alguna hortaliza, puede ser algún postre, incluso, yo qué sé. En mi caso, me gustaría probar la lasaña deshidratada de los astronautas, porque vi un video y se veía bastante apetitosa. Entonces, yo creo que ese sería el tipo de alimento que me gustaría llevar a una misión en el espacio, en caso de que algún día pues yo me convierta en un astronauta. Pero no sé ustedes, ¿qué es lo que opinan acerca de este tipo de tecnologías? En este caso, también me gustaría recalcar
que en un futuro no muy lejano el espacio va a ser un lugar todavía más accesible para más humanos. Entonces es importante que todos tengamos nuestro granito de arena y nuestra parte en el programa espacial. Y el futuro que nos depara, pues es impresionante lo que se viene. Muchas gracias por su atención. Espero que esta pequeña presentación haya sido esclarecedora. En caso de algún problema, pues pueden comunicármelo con toda confianza. Sigan a Alebrijes STEM en todos sus canales oficiales. Es una academia que se encarga de compartir este tipo de contenido y de impulsar a diferentes creadores como yo y como mis otros compañeros ponentes. Entonces, pues, éxito a todos, excelente tarde y espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias. Por cierto, aquí está un poco de la bibliografía de donde yo saqué todos estos artículos y toda esta información. Entonces es de mi agrado compartirles que pues fue un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.